Fundación Sol, que tiene que ver con las pensiones sin seguridad social. ¿Cómo se calcula las pensiones en nuestro país? Que es muy intrincado y usted en su casa puede decir, tengo tantos milloncitos, tengo tanta plata ahorrada, ¿con cuánto me puedo proyectar que me voy a jubilar? Bueno, Fundación Sol hizo un estudio al respecto de este tema, Marco. Así es, vamos a aprovechar de borrar rápidamente. Esto es como la caja negra del sistema de pensiones. En otros países es muy sencilla la forma de poder cuantificar cuál es la pensión que van a sacar las personas. Se ve cuántos años cotizaron las personas y si a ese nivel se le asigna una tasa de reemplazo. ¿Qué es una tasa de reemplazo? El porcentaje de lo que yo ganaba que voy a sacar como pensión. Entonces, si yo coticé 30 años, por ejemplo, tengo derecho al 70% de lo que ganaba. Y es clarito. Desde que yo empiezo a cotizar, sé, dependiendo de los años. Sin letras chicas. Sin letras chicas, ¿no? Yeah. Y hay una fórmula y cada país tiene su propia No sé fórmula. por qué me imagino que en Chile estamos llenos de letras chicas. No sé por qué me huele que no están... En Chile, ¿cómo se calculan las pensiones? La pensión mensual que una persona va a sacar, ¿no? Cuando alguien está a punto de jubilar y quiere saber, yo tengo 30 millones, 40 millones, ¿cuánto voy a sacar? Se calcula de la siguiente manera. Saldo acumulado, lo que yo ahorré más la rentabilidad que consiguió las FP, los millones, los 10, los 5, los 20, los 30, dividido, y aquí aparece algo que puede parecer muy complejo o no se había escuchado antes, por el CNU por 12 porque es mensual. ¿Qué es el CNU? El CNU es la clave de todo esto, es el capital necesario unitario. Y el capital necesario unitario depende de al menos 3 variables. Ya, ahí nos embarraron, le digo al tiro. Cuando ponen esos nombres raros es porque ya nos van a embarrar. Primero, algo bien escuchado y conversado en los últimos meses, tablas de mortalidad. Sí. Y ahí te quiero hacer una pregunta respecto a eso, sí. Porque hoy día más temprano hablábamos con el senador Chaguán y también con el diputado Mulet que están impulsando, y los dos estaban de acuerdo con bajar la tabla de mortalidad a 85 años. ¿Eso mejoraría las pensiones? Sí, pero es importante explicar esto correctamente. Las tablas de mortalidad son diferenciadas para hombres y mujeres. Para variar. Porque aquí no hay ciudadanos y ciudadanos, hay clientes, estamos en un sistema privado de pensiones, eso es muy importante. Y las tablas de mortalidad son tablas de probabilidad de fallecer cuando yo llego a la jubilación. Entonces, por ejemplo, para un hombre, en promedio, jubila a los 65 años y se genera una tabla de probabilidad que llega hasta los 110 años. Eso no significa que se calcula que todas las personas mueren a los 110 años, como a veces se ha escuchado, ¿no? Sino que se asigna una última probabilidad muy chiquitita de que lo ahorrado alcance hasta los 110 años, para que ahí reciba una pensión de 1.000 pesos, por ejemplo. Yeah. ¿Por qué? Porque hay 5 personas que en la historia de este país llegaron hasta los 110 años. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de los hombres? 86 años, ahí se concentra la probabilidad mayor. Entonces, si yo acorto esa tabla de probabilidad, sin duda el saldo tiene que distribuirse en menos años y aumentarían las pensiones. ¿Aumentarían las pensiones sustancialmente? Depende, porque aumenta para los hombres en torno a 14%, según algunos cálculos. Igual es harto. Si la pensión, que de la mayoría está en 170 lucas, 180 lucas, 14% la va a bajar como en 200 lucas. Entonces, no salimos de la crisis profesional. ¿Es un alivio? Sin duda, háganlo. Pero le ponen un saquito, pues, sí, pero no salimos de la crisis profesional. No es la solución. Pero aquí vamos a ver los otros factores, porque un factor ya sabemos cómo solucionarlo. Para las mujeres, pero espérame, ¿para las mujeres? De las mujeres también se calcula hasta los 110 años, pero empezando a los 60, que es la edad legal de jubilación, y la esperanza de vida promedio de las mujeres es 91 años. Toma, ahí Por tanto, más que yo. Ante el mismo saldo ahorrado, si una mujer llega a la edad de jubilación a 70 millones y un hombre 70 millones, con esos 70 millones para las mujeres se le calcula una pensión más baja. Tiene que durarte más, vaya a vivir más. Más años. O sea, te jubilas antes y vives más, por lo tanto te castigan. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Ahora, la tabla de mortalidad, que era lo que estábamos hablando con el senador y el diputado, que decían que querían bajarla de los 110 años a 85, mejoraría las pensiones. Pero ¿cuáles son los otros dos factores que influyen en el cálculo de su pensión? Marco lo va a contar todo, pero luego de esta breve pausa comercial. Seguimos hablando con Marcos Kremerman respecto de este estudio de la Fundación Sol. ¿Cómo calcular las pensiones en nuestro país? Así es. Retomamos donde estábamos, ¿cierto? Hay 3 factores que afectan este CNU, el capital necesario unitario. Las tablas de mortalidad, el hogar, la composición de mi hogar. Porque la persona pensionada, si tiene cónyuge o no tiene cónyuge, esa variable afecta a la pensión. Claro, porque si tenés cónyuge vivís menos, seguro. No, pues...
Es porque se debe dejar un monto del saldo acumulado para construir pensiones de sobrevivencia. Buenísimo. Entonces, ante el mismo ahorro acumulado, quien tiene cónyuge, su pensión va a ser más baja. Exactamente. Y también si tiene al momento de fallecer hijos menores de 18 años o 24 años, por la misma razón. Y la tercera variable es la rentabilidad. Y la rentabilidad se calcula de la siguiente manera. Esto es bien complejo, pero para resumirlo, un 20% depende de la rentabilidad pasada de los últimos 10 años, de los fondos más conservadores CDIE, y un 80% depende de la rentabilidad de los próximos 20 años. Porque una vez que una persona se pensione, mi saldo acumulado, si yo dejo la plata en la AFP, se sigue invirtiendo. Y por tanto puede subir, puede bajar, dependiendo de la rentabilidad futura. Y todo esto se mete en la juguera y afecta el CNU. Mientras más bajo el CNU, mayor es la pensión. Veamos ejemplos concretos, ¿no? Aquí tenemos unos cuadritos que muestran la situación de los hombres. Veamos primero los hombres. Antes de los ejemplos concretos, nos hacen una pregunta en nuestro WhatsApp y me gustaría que se la pudieras contestar. Dice, tengo una pregunta para Marcos. Cuando hablan de la persona a punto de jubilar, ¿a qué se refieren en cuanto a tiempo? ¿Meses? ¿Años? Cuando estuvimos analizando los datos de los afiliados y el efecto del retiro, vimos por tramo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, quienes tenían entre 61 y 65 años, para ver que les queda pocos años para jubilar. Pero cuando estábamos hablando, ¿qué pasa cuando cae el fondo E? Y yo estoy a punto de jubilar, nos referíamos a personas que estaban pensando jubilar este año, ¿no? Ahí nos referíamos a este año, los próximos meses. O sea, que entiendan meses, los últimos 12 meses. Los últimos meses, los últimos 6 meses incluso. Profesor. Perfecto. Fíjense qué está pasando. Acá está justamente de los hombres que les quedan pocos años para jubilar, entre mayores de 60 años y hasta 65 años. Fíjense que el 31,3% tiene 10 millones o menos. Y está a punto de jubilar, muy cerquita de jubilar. Después vienen las personas que tienen entre 10 a 20 millones, hasta 30 millones. Si uno va al porcentaje que se va acumulando, voy sumando los tramos. Fíjense que quienes tienen menos de 50 millones es casi el 80% de los hombres a punto de jubilar. Inmediatamente va a mover y en pensión 50 millones. ¿Qué significa? ¿Cuánto es? ¿Qué pensión voy a sacar? Y recordemos este valor. ¿Cuántos tienen más de 100 millones? Uno dice 100 millones, mucha plata. Pues. 9,9%. Entonces, si me acompañan con el cuadro siguiente, veamos qué significa en términos de pensión tener 10 millones, 50 millones, 100 millones. Acá está, muchas gracias. Este es el caso de un hombre que jubila la edad legal, 65 años, y tiene una cónyuge 3 años menor, que más o menos es el promedio de lo que uno observa en Chile. Con 10 millones de pesos, la pensión que puede sacar si se queda en la AFP, que es la modalidad de retiro programado, es de menos de 50 lucas. Y si contrata una renta vitalicia, porque dice, no quiero someterme al riesgo de que esto caiga, etcétera, contrato con una compañía de seguro una pensión de por vida, reajustada por IPC, 45 lucas. 50 millones, que el 80% casi de los hombres tenía menos de esto y está a punto de jubilar. Con 50 millones construye una pensión por debajo de los 250.000 pesos en retiro programado y 226.000, 227.000 pesos en renta vitalicia. O sea, el 20% de los hombres chilenos se está jubilando con 250 lucas aproximadamente. Con más de eso. Con más de eso. Exacto. Wow. ¿Y quién tiene? ¿Qué pasa cuando yo junto 100 millones? Uno dice, tengo 100 millones, voy a sacar una estupenda pensión. Recién nos acercamos a 500.000 pesos en el retiro programado, que es la pensión de partida. El retiro programado después empieza a bajar, empieza a caer. Y la renta vitalicia son un poquito más de 450.000 pesos. Una pensión de 450.000 pesos en Chile es un privilegio. Pero esto no resuelve las necesidades que tienen los adultos mayores para poder vivir. O sea, los adultos mayores necesitan más de 498.872 pesos para poder sobrevivir. Porque no es vivir, es sobrevivir. Exactamente. Y ya vimos que solo el 9,9% del hombre a punto de jubilar tienen más de este valor. Y por tanto el resto está por debajo y el Estado le suma un poco, le complementa con el aporte previsional solidario. ¿Qué pasa con las mujeres? Lamentablemente aquí la crisis previsional se exacerba. No. Entonces les voy a pedir por favor si pueden pasar al cuadrito de las mujeres. Vamos a ver los mismos dos cuadros. En el caso de las mujeres, ¿no? La anterior por favor, la que había mostrado anteriormente. Vamos a retroceder, estamos ahí, fast forward, vamos, ahí estamos. Ahí. ¿Se acuerdan que el 31% de los hombres a punto de jubilar tenía menos de 10 millones? Sí. En el caso de las mujeres es casi un 57%.
¿Cuántos tienen hasta 50 millones? 89%. ¿Y cuántos tienen más de 100 millones y están a punto de jubilar? Tienen entre 56 y 60 años. 2,8%. Impresionante. ¿Y qué pasa en términos de pensiones? Por favor, al siguiente cuadro que nos permite ver cómo se calculan las pensiones con esos saldos. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las tablas de mortalidad? Sí. Que las mujeres son castigadas por vivir más, porque son clientas, no son ciudadanas objeto de seguridad social. En este caso, los 10 millones no alcanzan para 50 lucas, sino para 43.900 pesos. O sea, 10 millones ahorrados por una mujer le alcanza para construir una pensión de menos de 44.000 pesos en retiro programado. El CNU de ellas es más alto que el del hombre. Exactamente. Tal cual. Y ojo, que la mujer generalmente puede tener más lagunas por la maternidad, por periodos de cesantía, por haberse hecho cargo de la casa o haber cuidado a otra persona. Y todo eso acá, en vez de reconocértelo, es castigado. Vale, champiñón. Pero incluso, Julia, eso se da en que las mujeres juntan menos plata, por esa razón, pero incluso juntando lo mismo con hombre, sin lagunas una mujer, sin lagunas, la pensión va a ser más baja, porque vive más años, aunque no tenga lagunas. Entonces se les castiga por todos lados. Y en el caso de una renta vitalicia, su pensión con 10 millones sería menos de 40 lucas. Vámonos a los 50 millones. 219.000 pesos de fracción con un retiro programado, menos de 200.000 pesos, 197.000 pesos con renta vitalicia. Y vamos a los 100 millones. Con 100 millones, que solo el 2,8% de las mujeres a punto de jubilar logran juntar esa plata o más, 439.000 pesos con el retiro programado y bajando a la medida que pasa el tiempo, y menos de 400 lucas con una renta vitalicia. Entonces, no podemos seguir manteniendo un sistema de pensiones excepcional a nivel mundial, donde la plata la transforma, harta plata a veces, la transforma en una pensión exigua. Marcos Kremerman, gracias por abrir los ojos nuevamente. La verdad es que esto no puede seguir así, hay que reformarlo sea como sea, pero una mujer no se puede jubilar con 43.924 pesos después de haber juntado 10 millones de pesos en la AFP. Gracias, Marcos, que tengas una excelente semana. Igualmente, que estés muy bien.